Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Bienvenidos a Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Les saluda Denise Eliezer y Eduardo Escobar. Así es, y este es un programa bastante especial, Eduardo. Así es, este es el último programa de esta serie o de esta temporada que hace Acción Ciudadana. Regresamos, esperemos en noviembre y esperemos que aquí de nuevo, en punto 105, en noviembre de este año regresaríamos con el programa. Así que este es el último programa, pero igual, Denise, si alguien quiere escuchar este programa y los anteriores, lo puede hacer. ¿Por qué vías? Así es, puede buscar nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, en Twitter e Instagram como Acción Ciudadana, y ahí están todos los programas que hemos tenido en esta temporada. Así es, y esta tarde, Denise, para cerrar, y creo que con broche de oro por varias razones, vamos a hablar de qué tema, Denise. Esta tarde vamos a conversar acerca de la participación democrática de la ciudadanía. ¿Y con quién lo haremos? Lo haremos con dos invitadas especiales. Gracia Grande, quien es oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y también nos acompaña Jessica Estrada, quien es directora del área de transparencia de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Acción Ciudadana, por la invitación. Y teniendo, es especial porque ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, así que tener ahora la cabina con invitadas creo que es también importante, así que por eso decía con broche de oro. Así es. Y bueno, recuerde que si quiere ser parte de esta conversación puede mandar sus mensajes al WhatsApp de la radio. El número es 7181-1053 y está también siendo transmitido el programa a través del Facebook Live. Y bueno, vamos a comenzar esta plática hablando un poco acerca del contexto de la plática que vamos a tener el día de ahora. En una democracia representativa, la participación ciudadana es un elemento fundamental porque permite que la población se involucre en los procesos de toma de decisiones políticas. En este sentido, quienes participan pueden ejercer control sobre la cosa pública, tener voz para exigir cambios y capacidad para incidir. En El Salvador, la participación ciudadana desde las organizaciones de sociedad civil siempre ha sido cuestionada cuando se ejerce control al poder político y hasta ha sido amenazada. Pese a lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil han demostrado con valentía que su accionar es importante y necesario para garantizar los derechos de la ciudadanía, el correcto uso de los fondos públicos y una buena administración. Por tal razón, este día, en el último programa, vamos a hablar acerca de la importancia de la participación ciudadana. Y para comenzar, dejo la pregunta para ambas y se dividen ahí quién contesta primero, o deciden quién contesta primero. Y debido a que este tema muchas veces puede no estar tan claro para la audiencia o puede entenderse mal, ¿qué podemos entender en términos generales de cuando hablamos de participación ciudadana? Es decir, cuando se decide participar, ¿en qué participa el ciudadano? No sé si ustedes nos pueden como dar una breve explicación de la participación ciudadana y en qué se participa. Sí, bueno, como la palabra lo dice, ¿verdad? El involucramiento de la ciudadanía, y ahí sí que el apellido de ciudadano conlleva que es frente a las instituciones del Estado, y eso es importante, ¿no? Porque la sociedad civil y las agrupaciones de sociedad civil participan en muchos espacios en los que solo son entre ciudadanos, pero cuando hablamos de participación ciudadana tal cual, ya involucra una relación directa de la sociedad civil con las instituciones del Estado. ¿Para qué o con qué objetivo? Con el de tomar decisiones que sean más consensuadas con la población, más allá de la representación, ¿verdad?, que ejerce la ciudadanía con el voto, y más que todo en la gestión ya del día a día de las políticas públicas. O sea que, es decir, estamos hablando de participar en lo público, participar en política o en situaciones que puedan afectar las condiciones de vida de la población. Exacto, es participar en la toma de decisiones de la cosa pública, ¿verdad? De esto que es sobre lo que trabajan las instituciones, ya sean las municipalidades, las instituciones del Ejecutivo, incluso la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. Ok, Jessica. Bueno, complementando un poco las ideas que acaba de trasladar Gracia, creo que es importante sí la participación en la cosa pública, pero muchas veces partir de otras cosas que nos afectan
y que ni siquiera ahí nos activamos, pensando en otros espacios que también al final es participación y que quizás nos conectan más con cosas que cotidianamente podemos hacer, como por ejemplo participar en la directiva de mi colonia o de mi comunidad, que luego esa participación puede traducirse en escalar a otro nivel y a tocar también instituciones del Estado. Las alcaldías, por ejemplo. Sí, claro. Participar también en las comisiones que se crean en los colegios de los niños, por decir algo, y que si estas inquietudes que los padres pueden tener se trasladan a las autoridades educativas, eventualmente esto también activa algún mecanismo, idealmente, por supuesto, en el Ministerio de Educación. Entonces, así tenemos también otros mecanismos más micro de participación, siempre participación ciudadana, que se conectan con el quehacer de las instituciones públicas. Y como ya bien se señalaba, no es solo hablar de ministerios y hablar de instituciones que muchas veces decimos, yo cómo voy a participar y cómo voy a hacer para que me escuchen ahí, lo veo súper lejano. Muchas veces es más fácil verlo justamente a nivel municipal, a nivel de las asociaciones como las ADESCO, por ejemplo, o comisiones específicas también que se van creando a nivel local para atender problemas específicos. Muchas veces quizás nos sentimos más motivados a participar cuando ya hay un problema identificado. Por ejemplo, que no me vinieron a reparar la calle, entonces me activo para poner una denuncia conjunta y que vengan a sellar los baches, o porque no me está cayendo agua, o por el motivo que sea. Pero ojalá aprendamos también con el pasar del tiempo, porque algo que todavía no hemos aprendido, lo importante que es no esperar a tener un problema identificado para activarnos, para participar, para generar propuestas, para identificar cómo mejorar las condiciones actuales, porque precisamente de eso se trata, no necesariamente porque hay un problema, sino porque somos conscientes de muchas condiciones que pueden estar aún mejor para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros hijos, nuestra comunidad. Okay. Bueno, y sabemos que hay diferentes formas de participación ciudadana y una de ellas es la que se realiza a través de las organizaciones de la sociedad civil. En esa medida, ¿cuál consideran ustedes que son los objetivos y las metas que tienen las organizaciones de la sociedad civil? Pues yo creo que va muy en línea con lo que ya mencionaba Jessica, ¿verdad? Que es organizarse frente a problemáticas específicas o a realidades específicas que están viviendo como parte de un grupo social. Creo que ese es el principal motivo por el que un conjunto de personas decide unirse, decide activarse en conjunto y así impulsar, digamos, una agenda en común que han identificado. Para mejora de la misma comunidad. Exacto, para mejora de sus propias vidas, ¿verdad? Y yo creo que esto es bien importante porque sí está claro que lo que nos activa quizás más fácil son las cosas que nos tocan personalmente, pero en el trabajo de defensa de derechos o de lucha por derechos y ampliación de derechos también, incluso hay personas que se unen para impulsar una agenda que beneficia a otras personas y no necesariamente a ellos mismos. Entonces, ahí también, ¿verdad? Creo más bien activarse frente a una problemática, a una realidad específica, que ya sea que nos toque personalmente o no, pero que se decide abanderar, digamos, cierta lucha para impulsar una ampliación de derechos. Y ahí sí creo que eso es bien importante, porque siempre está esta motivación de ampliar los derechos que tenemos como personas, ¿verdad? Ya sea para nosotros o, como decía, para otros grupos con los que se tenga alguna afinidad. De esta respuesta, Jessica, tanto la que usted dio como la que dio Gracia, se podría deducir entonces que el rol de las organizaciones de sociedad civil no es ser oposición política, porque aquí no hemos hablado, digamos, de querer afectar al gobierno, sino que lo que hemos dicho de la participación ciudadana es beneficiar a la gente con la labor que se hace, por ejemplo, desde las organizaciones. No, para nada, al contrario. Si tuviera que utilizar un término, dijera más que oposición, como proposición, pero de proponer, ¿verdad? Porque la intención, y quizás muchas veces se confunde, porque cuando se identifica un problema, indirecta o directamente, se señala algo que no se está haciendo o que no se está haciendo bien. Entonces tiende a confundirse como una crítica y no se toma como una crítica constructiva, porque tratamos de tomarlo por el lado menos amable posible. Entonces se interpreta como algo que se está oponiendo al trabajo que ya está haciendo una X institución o el gobierno en general. Pero la participación ciudadana, y en la introducción comentaban también,
es una manera de ejercer control sobre ese poder que tiene el gobierno, que tiene el Estado, y que también se mencionaba, una forma de participar es mediante el voto, y es precisamente con el voto que nosotros hemos dicho, bueno, nosotros le estamos dando a usted ese poder, se le estamos designando, pero es para el servicio de todos. Entonces estamos en nuestro derecho de poder de alguna manera controlar, dar seguimiento, señalar lo que no está haciendo bien, y ojalá todas las instituciones estuvieran abiertas a recibir esa retroalimentación, pero generalmente lo que se ve es que ese tipo de control social no resulta muy cómodo, sea que venga de un ciudadano, sea que venga de una organización, se ve como, bueno, es que usted, con la típica frase que se utiliza ahora, es de los mismos de siempre, o está con los mismos de siempre, y está en contra de lo mío, con esto de, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces creo que es bien importante madurar en ese aspecto de poder darle el valor que la participación ciudadana tiene, sea desde grupos organizados, ya organizaciones legalmente constituidas, desde una persona que pueda alzar la voz frente a una problemática, pero saber el valor que esto tiene para escuchar, para revisar si lo que me están diciendo es cierto o no, qué más se puede hacer para mejorar, etcétera, porque son procesos que muchas veces simplemente no avanzan, porque se quedan solo en restar la importancia a la demanda o a la voz que se está alzando, y no permite que esto sea utilizado como un insumo para la construcción de políticas públicas, para solucionar problemas específicos, para atender cualquier demanda que la ciudadanía tenga. Yo también creo que hay como un miedo, ¿no?, de parte de los servidores públicos, de las personas que están encargadas de las decisiones, de involucrar a más ciudadanos, cuando en la práctica, personalmente, cuando he estado cerca de procesos que involucran participación ciudadana, esto mejora la relación entre la ciudadanía con sus servidores. ¿Por qué? Porque la ciudadanía así comprende un poco más de cómo funcionan las instituciones, las limitaciones que se tienen, sobre todo, bueno, ahora las municipalidades que tienen presupuestos un poco más limitados, ¿verdad? Ellos, al hacer parte a la comunidad del proceso de toma de decisiones que viven, es también una parte de compartir cómo no pueden resolver todo, aunque la voluntad esté, ¿verdad? Entonces, algunas veces de parte de los servidores públicos existe como este temor de entender esto, ¿no? Que una persona que está señalando que quiere participar es para nada más indicar que todo está mal o para cuestionar lo que está haciendo, cuando no se da cuenta que el objetivo al final es el mismo, ¿verdad? Tanto la señora alcaldesa como el señor alcalde tiene el mismo interés de mejorar la condición de vida de las personas que habitan su municipio, y así en el resto de instituciones también, ¿verdad? Entonces, al hacer parte a la ciudadanía de estos procesos, al transparentar también su gestión, es más fácil que se encuentren puntos de encuentro, puntos de colaboración, en el que incluso la responsabilidad para resolver ciertas problemáticas se pueda repartir, porque, digamos, el Estado obviamente tiene los recursos, pero la población, la ciudadanía, las organizaciones también pueden ser parte con otro tipo de esfuerzos conjuntos para resolver ciertas problemáticas. Okay. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, y este día, ¿de qué conversamos? Estamos hablando sobre la importancia de la participación democrática de la ciudadanía, de la participación ciudadana. Así es, y para eso estamos conversando con Gracia Grande, quien es oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y con Jessica Estrada, quien es directora del área de transparencia de la FUNDE. Así es, Denise, continuando con las preguntas. Sí. Teniendo en cuenta que los representantes son electos a través del voto de la ciudadanía y por ende están obligados a rendir cuentas de sus acciones, ¿cuál consideran que es el rol que debería de ejercer la ciudadanía frente al poder político? Pues yo creo que justamente la participación ciudadana lo que busca es darle un rol más activo, ¿no? Y es pasar de esta obligación cívica de ir cada 3 o 5 años a ejercer el voto y hacer que el involucramiento sea permanente en estos procesos de toma de decisiones. Es decir, no que se quede en lo que un domingo se hace de elecciones, ¿verdad? Sino que ya una vez electas las autoridades, se pueda controlar sobre qué tipo de funciones están realizando también
también ya en los puestos en los que han resultado electos. Y creo que también es importante porque el control que ejerce la ciudadanía o que deberíamos de ejercer no es solo sobre estas autoridades electas, sino que por eso creo que es bien importante hablar de todos los servidores públicos que están, ¿no? Desarrollando muchas funciones adentro de las instituciones y también de otras instituciones que no son electos de manera directa por la población, como este conjunto de otras instituciones, ¿no? que son electos por los diputados, pero que también están supeditados al control que la ciudadanía puede ejercer y que debemos ejercer. Jessica. Sí, coincido plenamente con lo que ha planteado Gracia, porque a veces como que vamos a la votación y después se nos olvida, es tipo, ya cumplí, este es mi rol ciudadano, y nos desentendemos completamente de qué está haciendo la persona por la que fuimos a votar, sea el presidente, sea el alcalde, sean los mismos diputados. Al final les estamos dando un voto de confianza, sí es cierto, pero no es un cheque en blanco tampoco. Así es. ¿Y de qué manera nosotros verificamos que lo que nos motivó a votar por una persona generalmente viene por las promesas de campaña o un plan que no todos presentan antes, pero hay algo que nos motiva a votar por X o Y persona? Entonces, ¿cómo puedo yo verificar que está cumpliendo y que de verdad mi voto valió la pena y está también proyectando a seguir avanzando en cosas para el beneficio de todos, etcétera? Solo es estar pendiente permanentemente, no es si a los 3 años vengo y no me di cuenta de lo que hizo, voy a ir a votar a ciegas, que es lo que muchas veces nos pasa, que no estamos conscientes de lo que están haciendo o dejando de hacer nuestros gobernantes y por eso no tomamos una decisión informada. Entonces ahí es también obligación nuestra que tanto nos involucramos para ser partícipes, para estar informados, para también activar otros mecanismos que puedan ir funcionando para estos objetivos en común que podamos tener desde las organizaciones, o igual pueden ser objetivos personales, como les decía el ejemplo de la calle. Mire, es que yo ya en 3 años no voy a votar por un alcalde que no me resuelva los baches de mi colonia, por ejemplo, pero solo lo voy a hacer si de verdad me involucro, no esperando que mágicamente alguien más lo va a hacer, y ojalá también pueda ser de una manera organizada para inspirarnos mutuamente en la importancia que tiene esto de participar, ¿verdad? Y de la forma en la que la participación puede llegar a cambios más sostenibles y también a dar legitimidad a cualquier esfuerzo que se impulse desde el gobierno, desde las instituciones del Estado. Escuchándolas a ambas, se me viene a la mente que, puedo derivar de que entonces, a partir de lo que ustedes dicen, hay un derecho de rendición de cuentas que tiene la ciudadanía. O sea, en la medida que yo participo, tengo derecho a que me rinda cuenta los funcionarios. ¿Qué piensan de eso? Si eso es así o... Sí, justo, bueno, de hecho la participación está íntimamente relacionada con este otro conjunto de derechos como el de rendición de cuentas, el derecho a la información pública, ¿verdad? La misma transparencia, porque para poder participar el ciudadano y la ciudadana necesita información, es decir, que las instituciones necesitan dar cuenta de esto que están haciendo para que sobre esto, sobre lo que se nos ha dado cuenta, podamos decir esto está bien o esto está mal, o esto se podría corregir o se podría hacer de una manera diferente. Entonces son hay un conjunto de derechos que están amarraditos, ¿verdad? Que no puede haber, por ejemplo, participación si previamente no hay acceso a la información, si previamente no hay rendición de cuentas. De hecho, bueno, el mismo ejercicio de rendición de cuentas ya es un mecanismo de participación, si se hace de la manera correcta, ¿verdad? Que es entregar información, pero en el mismo instante estar receptivos a las reacciones que pueda provocar en la ciudadanía esta información que se está entregando. Jessica, Gracia planteaba de que un mecanismo de participación es, digamos, la rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Qué otros mecanismos o qué otras formas tienen los ciudadanos para participar en la cosa pública, como hemos estado hablando? Bueno, hay varios mecanismos, y otro que incluso ya se mencionó un poco de pasadita es la Contraloría Social o la Contraloría Ciudadana. Algunos le dicen veeduría, por ejemplo, pero es el derecho que tenemos de ejercer ese control
sobre la cosa pública y que muchas veces decimos, no, yo cómo voy a ir a pedir eso, ¿verdad? Y es que no somos conscientes que los fondos públicos sean manejados por instituciones estatales como ministerios o por las municipalidades, aunque como bien se señalaba hoy cada vez menos, vienen de nuestro bolsillo. Entonces, así como nosotros, y quizás el ejemplo que más se utiliza es, si un papá manda a su hijo al súper y le dio $20, pero sabía que iba a gastar 12, generalmente lo que le dice es, si no me das vuelto, ¿en qué más te lo gastaste? ¿O qué pasó con el resto del dinero? Generalmente no estamos conscientes de hacer eso con los fondos públicos porque sentimos que no son los nuestros, o si los botan, no me duele. Son en de realidad, todos y de nadie. Ajá, pero vienen del bolsillo de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, tener esa conciencia nos permite también tomar conciencia sobre la capacidad y el derecho que tenemos de ejercer control social. Ahorita ponía el ejemplo de fondos públicos, pero puede ser también otra cosa que sí involucra el uso de recursos públicos, pero ya directamente la prestación de servicios. O sea, yo estoy en todo mi derecho de decir, miren, no hay medicamentos, porque son derechos establecidos en nuestra Constitución, de decir, sí, el Estado va a brindar salud a la ciudadanía, también educación de calidad, por ejemplo. Entonces, si en las escuelas no están todos los insumos necesarios para que mis hijos tengan esa educación de calidad, yo también puedo alzar la voz, ejerzo esa contraloría social, presento mis demandas o mis necesidades para que las cosas mejoren, pues esa es la esperanza. Entonces podemos activar también otros mecanismos ya más vinculados con el tema electoral, que también es algo que da muchísimo seguimiento a Acción Ciudadana. Decíamos, quizás lo más básico es ir a votar, o sea, también es una forma de participación, pero hay personas que se involucran muchísimo más y van a cuidar mesas, por ejemplo. Entonces hay varias formas en las que la ciudadanía puede participar. Están las organizaciones comunitarias para estar informada, incluso en algunos lugares, no acá en el país desafortunadamente, pero hay mesas donde la ciudadanía se sienta con sus gobernantes, sean los alcaldes o sean los ministros, para tener un intercambio frecuente respecto a esas necesidades que se identifican desde las comunidades, desde las organizaciones, y también es una manera de participar. Hay otros como cabildos abiertos, que son consultas que se hacen principalmente en los municipios para que la gente pueda decir cuáles son esas necesidades. O sea, el alcalde puede venir y definir, vamos a hacer una cancha, pero ¿qué tal si toda la gente al unísono le dice, miren, más prioritario que la cancha es que mejore la unidad de salud, que mejore la escuela? Si él solo quiere quedar bien con un sector o la alcaldesa, porque puedes venir de cualquier lado, por supuesto, y no escucha a la comunidad, puede que el problema que está atendiendo no sea el problema más importante o prioritario. Entonces, por eso también es importante que se tenga conciencia de, primero nosotros, cómo exigir que estos derechos se vayan de alguna manera desarrollando, porque están muy incipientes acá en el país, pero por otro lado que también las autoridades tengan conciencia de cómo permitir el ejercicio del derecho de participación ciudadana a la ciudadanía les permite a ellos tener insumos que legitiman lo que están haciendo y que también les dan más respaldo, ¿verdad? Y más propiedad a la hora de atender una determinada demanda ciudadana. Gracias. Decía Jessica que son derechos incipientes y acciones incipientes. Y a esto le sumamos que la mayoría de ellos no tienen una regulación. O sea, porque nosotros vemos el acceso a la información, los cabildos abiertos, pero luego no hay, digamos, alguna ley de participación ciudadana. Sí. ¿Podrá eso significar algún obstáculo para la participación ciudadana? Sí, la verdad que yo justamente quería mencionar eso a partir de los mecanismos que ya hablaba Jessica, porque los mecanismos de participación ciudadana no son inventos de la ciudadanía, ¿verdad? Sino que también muchos de ellos están ya establecidos en diferentes leyes especializadas en El Salvador. O sea, es obligación de las instituciones abrirlos y atenderles. Sin embargo, como decías, lamentablemente no existe una ley tal cual de participación ciudadana, que se han hecho esfuerzos desde sociedad civil, incluso con participación del Estado, por aprobar una normativa de este tipo. De hecho, bueno, se construyó una propuesta de ley que fue trabajada de manera conjunta con
sociedad civil, pero lamentablemente por los miedos, ¿no? Creo yo, de que la participación genera, nunca hubo voluntad política real para impulsar un tipo de normativa así, y creo que eso claramente es un bloqueo al ejercicio pleno de este derecho, que como decía, sí está ya reconocido y un poco regado en el ordenamiento jurídico de El Salvador. Entonces digamos que el derecho tal cual sí lo podemos encontrar si vamos buscándolos, y creo que es necesario por esto mismo, con estas leyes que se tienen, con estos mecanismos que están establecidos en estas leyes, pujar porque realmente se cumplan, porque lamentablemente tampoco estos que ya están en las leyes se están cumpliendo, ¿verdad? Incluso vemos un retroceso en muchos de ellos. Entonces creo que sí es importante que, bueno, aprovechemos al menos estos que están, ir, ¿no?, al encuentro de estos, ver dónde están, pedir a las instituciones que se abran tal cual está establecido, y bueno, la lucha por una ley, por tener una ley de participación, creo yo que no se ha acabado, y quizás es un buen momento para reiniciarla. Ok, vamos a ir a otra pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, y este es el último programa de la temporada 4 que tenemos o que hemos realizado. Así es, y esta tarde estamos hablando sobre participación democrática de la ciudadanía, y nos acompaña Gracia Grande, oficial de programa del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y Jessica Estrada, directora del área de transparencia de la FUNDE. Así es, y como ya veníamos platicando, tenemos otra pregunta. Teniendo en cuenta los últimos sucesos políticos de nuestro país, ¿cómo desde las organizaciones evalúan el estado de la democracia en El Salvador? Que sabemos que también es un componente importante en el tema de la participación ciudadana. Sí, bueno, cuando dice según los últimos acontecimientos, pues hay muchos últimos acontecimientos, así que no sé, tomando en cuenta todo, yo creo que sí podemos decir ya con total certeza, creo yo, que hemos observado de parte de las organizaciones sociales cómo ha habido un retroceso en el estado de la democracia en El Salvador, que hay que decirlo, ¿no? La democracia salvadoreña nunca ha sido una democracia consolidada y fuerte, sino que pues iniciamos este camino recientemente, ¿no?, a partir de la firma de los acuerdos de paz, pero creo que sí, de parte de muchas personas que estamos trabajando en este ámbito, parecía como que llevábamos un camino lento pero seguro en la consolidación de la democracia salvadoreña, ¿no?, con partidos políticos fuertes, con institucionalidad democrática fuerte, y creo que sí hay un claro retroceso en esta materia. Y vinculado con el tema de participación ciudadana tal cual, creo que también hemos observado cómo se ha ido cerrando cada vez más los espacios de conversación, de consulta, de contraloría, de rendición de cuentas de parte de las instituciones públicas hacia la ciudadanía. Y creo que hay algo que es bastante preocupante, porque no es algo que observamos en una sola de las instituciones, sino que parece que esta es una respuesta sistemática, ¿no?, del Estado salvadoreño a cerrar cada vez más estos espacios y puentes de entendimiento con la sociedad, lo cual es sumamente peligroso, porque como decíamos, al final el objetivo de la participación no es cuestionar al poder solo por cuestionarlo, solo por hacerlo quedar mal, sino que es buscar una construcción conjunta, incluso repartir la responsabilidad que existe por construir un país que asegure mejores condiciones para todos. Entonces, si cada vez se van cerrando más estos espacios, es un poco más probable que de parte de las instituciones se tomen decisiones arbitrarias que no vayan necesariamente en línea con los intereses de la mayoría de la población, no solo de la mayoría, sino que también de grupos específicos que se ven afectados con algunas de las tomas de decisiones. Y ahí quizás solo una cosa bien importante que podemos mencionar como ejemplo es la ley de medio ambiente, por ejemplo, ya establece que ciertos proyectos de una magnitud grande deben abrirse a consulta de la ciudadanía, sobre todo de aquella población que podría ser afectada directamente por un proyecto. Esto realmente
como contamos con menos información, no podemos garantizar que sí se esté cumpliendo, algo que ya está establecido en la ley. Y pareciera que cada vez hay más proyectos que evidentemente están degradando una zona ambiental importante en el país, que no tienen el apoyo de la población, ni de las poblaciones cercanas, ni general, pero que aún así van avanzando, ¿verdad? Entonces, claro, estas son cosas importantes porque afecta al final la calidad de vida, no solo de la población que está cercana a estos grandes proyectos, sino que al final es de todas las personas que vivimos aquí, ¿verdad? Que bueno, ya en los próximos años veremos esas afectaciones y las repercusiones que tenga en nuestra calidad de vida. Okay. Jessica. Bueno, siento que es una pregunta bien complicada de responder para aquellos que consideramos estar más conscientes respecto a este deterioro democrático. Y digo consideramos estar más conscientes no por alardear, sino porque muchas veces parece que el término democracia no es fácil de digerir. Y llegamos a un punto en el que si revisamos encuestas recientes, la gente dice, me da lo mismo vivir en una democracia o en una dictadura, por ejemplo. ¿De verdad entendemos qué significa eso? O sea, ¿por qué considero que me va a dar lo mismo vivir en un régimen que es completamente opuesto el uno al otro, verdad? Y siguiendo las ideas que recién planteó Gracia, es importante esto de cómo al final vivir en un sistema democrático nos permite, de cierta manera, porque pues siempre hay muchísimas cosas por mejorar, garantizar que se están atendiendo las demandas, los intereses de la ciudadanía, no solo de la mayoría. O sea, generalmente las decisiones sí se toman para saber cuál es el beneficio de la mayoría, pero donde se respetan también las minorías, que eso es algo sobre lo cual estamos perdiendo mucho valor y que solamente un sistema democrático lo garantiza. Entonces, traigo esto a colación y doy un paso atrás antes de responder la pregunta, porque creo que un punto de partida es precisamente ese, no tener conciencia de qué implicaciones o qué ventajas y desventajas puede ser, tiene vivir en una democracia o no. Entonces, si yo no soy consciente de eso, ¿cómo voy a saber si es bueno o malo una democracia? O si ha retrocedido, ¿respecto a qué? ¿Cuál es mi parámetro? Entonces, ¿por qué decimos que estamos retrocediendo en El Salvador? Y no lo decimos nosotros, es decir, hay mediciones especializadas de universidades, de tanques de pensamiento no salvadoreños, para aquellos que no confían a veces en los productos locales, pero son organizaciones reconocidas a nivel internacional que hacen medición de un montón de países. Y es impresionante, la que salió, por ejemplo, la semana pasada era del Instituto el Variedades de la Democracia, se llama la encuesta, es de una universidad en Bélgica, si no estoy mal, y muestra a El Salvador como uno de los países que ha tenido un deterioro más grande en los últimos 10 años, hace como el primer corte viendo una foto de 10 años, pero que esa acelerada ha sido más notoria en los últimos 3 años. Es decir, el retroceso que El Salvador ha tenido en materia de democracia en los últimos 3 años es brutal y nos pone muy, muy cerca de países que cuando los vemos de lejos decimos, pobrecita la gente que vive en, no sé, Venezuela, quizás el ejemplo más conocido, cercano. Pero bueno, nos estamos acercando a pasos acelerados a esos países donde decimos, uy, no, yo no quisiera estar ahí, o pobrecitos los que viven allá. Pero somos conscientes de por qué hacemos ese tipo de comentarios. Estamos conscientes de que en regímenes como estos, regímenes autoritarios, porque hay que decirlo, se irrespetan derechos. Y no es bueno, mientras no me toquen mis derechos, no me interesa. Eso es lo que pasa muchas veces. Y no estamos ni siquiera interesados en que se respeten los derechos de los demás. Entonces ahí nos falta construir muchísimo como sociedad para tomar conciencia de por qué un sistema democrático se defiende tanto, de por qué es importante contar con los frenos y contrapesos que caracterizan una democracia, los contrapesos ciudadanos que también son importantísimos, como lo hemos estado hablando. La participación sirve también para hacer un contrapeso al poder, para evitar abusos, para evitar arbitrariedades, para evitar que las decisiones se tomen con los criterios equivocados.
porque lo que muchas veces ocurre es eso, pues beneficio a un grupo reducido, pero mientras las mayorías no sean afectadas, vamos a estar bien. Ya cuando comencemos a tocar a esas mayorías, posiblemente va a ser muy tarde para dar marcha atrás y salir de la crisis en la que ya está un país, y lo hemos visto en muchos lugares. Entonces, definitivamente es notorio el deterioro democrático en el país, así como siempre se puede estar mejor y hacer muchas cosas para estar mejor, también siempre podemos estar peor, y de nosotros depende hacia qué dirección queremos ir y de qué manera nos involucramos también para cambiar el rumbo que estamos viendo ahorita en el país. Gracias. Jessica planteaba que mucha de la población dice que le da lo mismo vivir en democracia que en una dictadura, ¿ya? Esa medición ya viene de años y siempre refleja un porcentaje alto de población que está en esa sintonía. Pero si nos remontamos hace unos 4 o 5 años, teníamos una ciudadanía que en las encuestas lo decían, bastante activa, bastante participativa, en el sentido de que se informaba, opinaba, pedía información, o sea, era otro panorama. Pero ¿qué es lo que habrá pasado en este tiempo? O sea, ¿por qué parece que la gente se desactivó? Como que tuvieron un botoncito y le apretaron el botón y los apagaron. ¿Qué podrá haber pasado? Yo creo que no me atrevería a decir que se ha disminuido, digamos, el interés de parte de la sociedad civil, sobre todo de la sociedad civil organizada, por participar, por entender qué es lo que está pasando en el país y por estar también como muy deseoso de controlar las acciones de las autoridades. Sin embargo, sí es cierto que hay miedo de parte de la población a que el ejercicio del derecho a participar pueda ser perseguido de parte de las instituciones. Y yo creo que ahí sí hay que también ser muy claros, ¿no?, al hablar de la situación que vive el país. O sea, tenemos ya casi un año de vivir bajo un estado de excepción, lo cual, como su nombre lo dice, nunca debería de entenderse como la normalidad, como lo hemos entendido o como lo hemos ido asimilando en este país. O sea, ya no se puede justificar una medida de este tipo alargada en el tiempo como se ha hecho ya en el país, y sobre todo porque sí genera mucho miedo de parte de la población más activa en estos temas, ¿no?, a poder ser perseguidos no solo por su apariencia o por vínculos con pandillas, sino que el poder que esta situación le da a las fuerzas de seguridad de acusar a una persona de manera arbitraria, ¿verdad? Y creo que eso sí tiene mucho que ver con esto de por qué ya no vemos, o esto que tú decías, pareciera que hay un botoncito que se ha apagado. Yo creo que no es que se ha apagado el botón, sigue habiendo mucho interés, sigue habiendo mucho compromiso de parte de la población con las situaciones que les afectan de manera directa, pero sí creo yo que es también importante mencionar este temor que está presente. Y ahí sí, por ejemplo, nosotros desde el instituto trabajamos no solo con población urbana, digamos, en San Salvador, sino que también trabajamos en los territorios, en las comunidades, y creo que es justamente en estas poblaciones donde ese miedo se hace más real y donde se siente más, porque bueno, la gente se conoce más, ¿no? Aquí yo vivo en San Salvador, el alcalde estoy segura que no tiene idea quién soy, yo tampoco nunca he tenido espacios con él, pero en otros territorios, en otros pueblos, en otros municipios que son mucho más pequeños, pues sí, hay un conocimiento. Entonces el temor a poder ser tildado de opositor o de que le digan que es alguien que está ocasionando problemas, ¿verdad? Y que eso acarrea otro tipo de persecución, es muy real. Y creo que hay otras cosas que también es importante mencionar, y es que al final la participación ciudadana tiene como uno de sus principios la solidaridad, porque busca la construcción colectiva de soluciones, y bajo el régimen que vivimos lo que menos se promueve es la solidaridad. Entonces incluso es esta como intención de hacer que entre nosotros mismos nos acusemos, ¿verdad? Se abren como también puentes para que se cree
una cultura de dudar siempre del vecino, de dudar siempre de quién está a la par, porque puede ser pandillero, porque se lo pueden llevar, porque si se lo llevaron es porque seguro en algo estaba metido. Entonces eso creo que también va a afectar, no solo afecta ahorita, sino que creo que va a afectar la cultura que como sociedad hemos construido alrededor de la solidaridad, y espero pues que empecemos pronto a sanar este proceso que deberá ser atendido también. Bueno, vamos a ir a la última pausa musical, pero ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y conversamos acerca de la participación democrática de la ciudadanía. Y lo hacemos con Gracia Grande, oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, y con Jessica Estrada, quien es directora del área de transparencia de la FUNDE. Así es, y para este último bloque queremos consultarles sobre una de las herramientas fundamentales para ejercer Contraloría Social, que es el acceso a la información. Ya se ha mencionado algo de esto, pero queremos consultarle a ustedes cómo observan el estado actual del acceso a la información en el país. Uy, como agonizante, no sé qué término utilizar para lograr trasladar lo mal que estamos en materia de acceso a la información. Y quizás para aquellos que están más jovencitos, de los que nos escuchan, es importante recordar que no siempre hemos tenido una ley de acceso a la información, no siempre hemos reconocido el acceso a la información como un derecho, aunque es un derecho fundamental y un derecho llave, como suele escucharse por ahí, porque nos habilita para ejercer otros derechos. Fue en el año 2012, luego de un esfuerzo conjunto, sí impulsado desde la sociedad civil, pero por supuesto también la voluntad política que se tuvo en ese momento, que ya contamos con una ley de acceso a información, que como todo lo nuevo, muchas veces ni siquiera sabemos cómo usarlo o de qué va. Entonces requirió un tiempo para que la gente comenzara a de verdad ejercer el derecho de acceso a la información, solicitar información pública y ser más consciente precisamente de, bueno, es mi derecho, me lo tienen que entregar y no es un favor el que me están haciendo. Hay un Instituto de Acceso a la Información Pública que se crea también con esta ley, que es el ente garante de la ley. Y uno de los principios que establece la Ley de Acceso a la Información es justamente el de máxima publicidad, es decir, la información pública es pública por excelencia y deben brindármela en su mayoría. Y en excepciones, pero debe ser justificadas y contaditas, esta información puede que no se entregue. Entonces el instituto tenía que revisar un poco cómo iban las solicitudes y ver si lo que la gente estaba pidiendo, en caso que una institución se la denegara, se entregaba o no. La actual gestión del instituto parece que está de adorno, honestamente, no está, y hay informes de Acción Ciudadana también que lo demuestran, no está actuando en favor de la ciudadanía, como ustedes lo titulaban también uno de estos informes, porque antes se veían más acciones del instituto de darle información según la ciudadanía le iba requiriendo, y ahora es más frecuente que le dé la razón a las instituciones públicas. Y en las instituciones públicas estamos viendo ya una práctica hasta abusiva para reservar información, para declarar información inexistente o información confidencial sin ningún tipo de justificación, y reservarla también por el plazo máximo de 7 años. Entonces esto definitivamente no permite que podamos acceder a información que resulta básica para la toma de decisiones, para ejercicios de Contraloría Social, para visibilizar y también para planificar mejor qué es lo que está pasando en diferentes instituciones. Entonces el derecho de acceso, ya lo decíamos, es fundamental y cada vez se ha ido cerrando más en el país. Es importante también recordar que gracias a solicitudes de acceso a la información, allá por 2015-2016, se tuvo acceso a información patrimonial de presidentes, expresidentes y exfuncionarios públicos que con el pasar del tiempo se transformaron en casos ya vistos por la Fiscalía. Pero fue porque se pidió información, se detectó que había algo raro y finalmente se verificó que los funcionarios se habían enriquecido de manera ilícita. Si no se hubiera tenido acceso a esa información,
el expresidente Saca no estaría en prisión, ni tampoco exfuncionarios de su gobierno. Y no tendríamos a otros expresidentes ahorita huyendo, ¿verdad? Asilados en otros países. Entonces, claro, no hemos llegado a la etapa todavía de decir todo el daño que ellos hicieron, ya se logró de alguna manera regresar el dinero a las arcas del Estado. Ese es como un proceso que va más allá, pero el acceso a esta información fue la llavecita para comenzar a ver qué estaba pasando. En comunidades ese acceso a información es la que ha permitido saber por qué algunos fondos que estaban destinados para un proyecto de agua no se utilizaron y luego demandar que se utilizaran adecuadamente o poder tener mejor acceso a medicamentos, etcétera. Y tenemos tantísimos ejemplos que en la reflexión es lamentable, de verdad, que estemos dejando tan fácil morir el ejercicio de este derecho y no ser más exigentes respecto a lo que este involucra. Gracias. Sí, yo creo que hay también una cosa bien importante que tiene que ver con la información que la ley menciona como oficiosa, que es esta información que por su grado de utilidad que tiene para la ciudadanía, las instituciones deberían publicarla y hacerla de fácil acceso para todos. Y ahí, por ejemplo, nosotros venimos, ¿no?, de un proceso de pandemia en el que ni siquiera la información era actualizada día a día sobre el tipo de contagio, el número de contagios, los lugares donde se estaban realizando pruebas. Entonces, ese tipo de cosas es bien importante para hacer como caer en la realidad de qué estamos hablando cuando hablamos de acceso a la información. Porque es eso también, es decir, ¿dónde están las vacunas? ¿Dónde se están tomando las pruebas? Y no solo en el marco del COVID-19, sino que de otros muchos servicios que como ciudadanía recibimos. Entonces sí creo que es importante que se tome quizás más conciencia acerca de qué es lo que estamos perdiendo con este derecho que, como Jessica dice, está agonizante, porque es bastante, ¿verdad? O sea, es calidad de vida para nosotros y sí deberíamos de estar un poco más vigilantes sobre el quehacer de las instituciones y de este instituto, además, que fue creado con esa finalidad. Al final también cuesta recursos del Estado, cuesta dinero que sale de nosotros y lo menos que debería hacer es funcionar, ¿no?, de manera correcta y asegurar que la información que recibimos es útil y que la recibimos de manera oportuna, en tiempo, de fácil comprensión. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, lastimosamente. Decimos en la pausa que cuando la conversación está buena, el tiempo vuela. Así que solo agradecerles a ustedes dos, a Jessica y a Gracia, por su asistencia este día. Muchas gracias, Acción Ciudadana, y esperamos que nos inviten para la próxima temporada. Muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarles. La cuarta temporada del programa Hablando de Transparencia de Acción Ciudadana comenzó a emitirse el 10 de noviembre de 2022 a través de la señal de Punto 105. Durante la cuarta temporada del programa hemos tenido 17 emisiones y hemos contado con la presencia de 22 invitados e invitadas, quienes con sus opiniones aportaron una serie de elementos esenciales para el mayor conocimiento de estos temas a la ciudadanía, sobre democracia, derechos humanos, integridad pública, elecciones, transparencia, etcétera. También es importante destacar que durante la emisión del programa conversamos con figuras del ámbito público y académico del país, como magistrados del Tribunal Supremo Electoral, politólogos, periodistas, analistas políticos, así como representantes de organizaciones de sociedad civil. Creemos que con estas 17 emisiones, Acción Ciudadana ha dado su granito de arena, ha contribuido con el desarrollo de la democracia en El Salvador, al poner a disposición de la ciudadanía un debate que consideramos una reflexión de altura para reflexionar precisamente sobre la situación del país. Este es el aporte como organización. Estamos comprometidos a seguirle brindando a la sociedad salvadoreña, así que agradecemos a los radioescuchas por habernos sintonizado durante estos 17 programas. Así es, muchísimas gracias a todos aquellos radioescuchas fieles que cada jueves estaban pendientes de nuestro programa, a todos aquellos que siempre aportaron a la conversación y esperamos volvernos a escuchar a final del año. Así es. Muchísimas gracias. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.